buenas tardes. En nuestro episodio número 10 queríamos celebrarlo a lo grande y para eso pues tenemos una entrevista muy especial con Vanessa Barberi. Vanessa es comunicadora de profesión, escritora por convicción, como ella misma se define, y amante de la tecnología. Lleva 5 años ayudando a empresas a transformarse y de hecho esa es una de las razones por las que la hemos invitado acá. Le apasiona muchísimo lo que hace, trabaja actualmente en IBM como Business Development Global de Blockchain y ese es el tema principal del día de hoy. Estuvo en emprendió una compañía de marketing digital llamada DigiMarketing por 6 años en Guayaquil, Ecuador. Y la última, muy buena además, cuña, no se pierdan su blog, cuyo link vamos a compartirlo aquí en la descripción del video. Hola Vanessa, bienvenida. Gracias por tu tiempo. Gracias. Muchas gracias por la invitación a los dos. Tienes que terminar bien mi descripción. Emprendí una compañía, la tuve 6 años y me fue mal y la vendí. Ok, vamos a hablar de eso también. Viví todo el roller coaster de ser emprendedora. Me equivoqué también bastante, así que puedo ayudar a mucha gente. De eso se trata la vida, además. Estamos obviamente aquí Omar López y mi tocayo Omar Baquesea. Así que para empezar, pues directo al grano, queríamos preguntarte sobre el concepto de blockchain, sobre todo porque yo veo que mucha gente relaciona blockchain con Bitcoin. Y el otro día estaba hablando con un compañero de trabajo que creía que era lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo le explicarías a alguien que no tiene idea o que está muy confundido de blockchain, qué es el blockchain? Es normal eso de que lo asociemos con el Bitcoin o las criptomonedas, porque de hecho Bitcoin es un tipo de criptomoneda, pero el blockchain es la tecnología que permite que ese tipo de monedas existan. Así que vamos a dar un paso más atrás para hablar del blockchain. Blockchain básicamente es una tecnología abierta que registra datos, ¿ok? Eso es así de sencillo. ¿Cuál es la diferencia a una base de datos común y corriente? Es que estos datos se guardan de forma encriptada en miles de servidores alrededor del mundo. Entonces, por ejemplo, una criptomoneda o un Bitcoin, ese dato de la existencia de esa moneda y de que esa moneda es propiedad de Vanessa Barberi se encuentra alojado en 10.000 servidores alrededor del mundo. Por ende, si yo quisiera hackear ese dato y decir que tengo 1.000 en vez de 10, tendría que hacerlo en cada una de esas computadoras. Entonces, lo cual es prácticamente imposible. Entonces, así como registramos la existencia de una moneda, de un valor monetario de cualquier tipo, tú puedes registrar cualquier tipo de transacciones, documentos en el blockchain. Y eso estaría alojado alrededor del mundo simultáneamente en distintos servidores y todos tenemos acceso a ver esa información, ser jueces de esa información y, ¿por qué no también imputarlo si es que en algún momento vemos que algo no nos cierra, decir, oye, ese dato quiero discutirlo? Entonces, eso es lo que le hace interesante. Hay gente que me pregunta, ¿y quién es dueño del blockchain? Nadie. Es como el Internet. El Internet es abierto, todos somos participantes, todos podemos subir contenido, todos podemos discutir el contenido. Y hay una analogía que me encanta, que es el Internet es para el contenido lo que el blockchain es para los datos. Entonces, son tecnologías abiertas donde tú puedes registrar datos de cualquier tipo y eso se encripta de manera segura para vista y para ser, podría ser como supervisado por todos nosotros. Eso es el principio básico. Y un ejemplo que a mí también me gusta mucho es, no sé si ustedes han visto cómo llevan las cuentas en las tenderas, en las tienditas de barrio, ¿no? Tienen un cuadernito en el que van anotando cuánto le entra de plata, cuánto le sale de plata, quién le entregó, a quién le pagó. Y si yo quiero cambiar un dato, tendré que cambiar todo lo que viene después y todo lo que venía antes, porque ese dato está encadenado a todo lo que se ha registrado en el tiempo. Entonces, lo mismo sucede en el blockchain también. Y, por ejemplo, el blockchain, y ya voy a hablar más de casos, tú puedes tener, por ejemplo, registrado una cadena de distribución de producción de cacao, por decir algo.
digamos que tú lo produciste y me lo vendes a mí y yo de ahí lo hago chocolate y se lo vendo a Nestlé. Si tú registraste que me entregaste 100 toneladas de cacao, yo tengo que registrar que recibí 100 también. Y así, entonces, el momento en que algún dato no empata, Nestlé podría decir, ¿por qué Omar te está diciendo que entregó menos? Tú me pones que entregas más, nos volvemos jueces. Entonces, ese es en principio el blockchain. Eso nos trae también a que es una plataforma, entonces podríamos hacer banca, por ejemplo, podríamos hacer contratos inteligentes. El otro día estaba viendo un video donde hablaban justamente de contratos inteligentes con blockchain. Tú necesitas adicionalmente algún software que te ayude o que aproveche el blockchain a- para ejecutar, en este caso, los contratos inteligentes, por ejemplo. Es una excelente pregunta. La respuesta es sí, pero los podrías desarrollar tú. O sea, no estás atado a alguna tecnología específica. Es más, tú puedes comprar blockchain como plataforma con tarjeta de crédito, ya sea en IBM, en Google, en Amazon, muchísimos proveedores te lo venden y tú podrías hacer el desarrollo de aplicativos on top para poder registrar datos, crear los contratos. Te pongo un ejemplo. Yo tengo un cliente que es bueno, ellos compran cacao alrededor del mundo y después se encargan de venderlo a compañías para hacer chocolate y todo. Entonces es como un trader, ¿no? Y ellos crearon, o sea, utilizando blockchain como base, crean un aplicativo para que los farmers, los pequeños productores de cacao, puedan ir registrando todo lo que van produciendo y eso se cargue en el blockchain. Entonces, ¿qué pasa? Ese productor necesita algún link hacia el blockchain, algún lugar donde registrar ese dato, esa información. Entonces puedes crear un aplicativo y que ese dato se cargue al blockchain. Entonces eso es lo lindo en realidad. No estás atado a ningún tipo de proveedor de tecnología, no estás atado a utilizar algún sistema específico. Existen miles de emprendimientos en blockchain, miles, o sea, es increíble. Y realmente es abierto, es de fácil acceso, es barato, o sea. Justo te iba a preguntar, entonces, en pocas palabras y en resumen, si dos personas, por ejemplo, Omar, que sea, y yo, nos queremos mañana poner cualquier empresa para usar blockchain, tendríamos acceso fácil al blockchain, como ahora para usar tu misma analogía, la gente tiene acceso al Internet, por ejemplo, la página web. Ahora cualquier negocio puede poner una página web, con Internet, la plataforma está ahí, podríamos comprar. Ahora, otra pregunta que tenía yo es, esta cadena de gente que actúa como testigo, ¿cierto? El que hace la muestra o que muestran que hay una prueba de trabajo ahí, de que sí, que el dato es correcto y que la cadena anterior es correcta con la nueva y el siguiente y así sucesivamente. ¿Cómo tú eres parte de esa cadena? ¿Cómo eres juez? Excelente pregunta. Existen dos formas de ser parte del blockchain, ¿ok? Una sería ser parte de una red pública, como por ejemplo es la red del Bitcoin, es una red pública. Tú compras Bitcoin, tienes acceso a ver qué pasa en la red, qué pasa con los datos, qué pasa contigo, y en ese momento tú te vuelves un participante. Pero también existen las redes privadas de blockchain, que son las que las empresas adquieren como ambientes privados, y lo que yo hago es setear una serie de miembros en los que necesitamos compartir información entre nosotros y así vamos compartiendo datos. Entonces, esos son dos principios, público y privado, ¿ok? Entonces, digamos que yo voy a construir una red pública para llevar inscripción de propiedades, por ejemplo. Soy el gobierno y en vez de que tengas un papel demostrándome que eres dueño de tu casa y tengas que ir a donde un notario a que te lo selle cada vez que quieras demostrarle a alguien que de verdad eres dueño de tu casa, porque mejor no hay un lugar online al que todo el mundo puede ingresar y ver quién es el dueño de esa casa. Es mucho más fácil, ¿no? Entonces, eso sería una red abierta porque lo que quiero es que el público en general pueda ver datos, compartir datos. Entonces,
En ese caso, el gobierno, que sería el creador de este ambiente, debería setear la configuración para que la información sea pública, de acceso público, y que cierto tipo de miembros o todos puedan cargar información también. Porque esa es la otra. Yo puedo tener acceso a ver los datos, pero puedo no tener autorización para cargar. Entonces, esos permisos los va cediendo entre, puede ser la empresa, puede ser entre varios miembros, eso lo va definiendo dependiendo se podría decir, proyecto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, no sé, queremos hacer una red de blockchain para registro de autos. Entonces, de pronto, todas las concesionarias de un país y la Cámara de Comercio nos ponemos de acuerdo para hacer este proyecto y todos somos miembros activos y vamos seteando esas reglas entre nosotros. Entonces, es muy de comunidad. Vanessa, y felicitaciones por tu récord profesional. Un par de preguntas. Ya comenzaste a hablar de las aplicaciones y es a donde quiero ir. El día de hoy, ¿cuáles son las mayores aplicaciones y cómo se ve la expansión de blockchain? Porque sigue siendo, todavía en el mundo entero sigue siendo, está en la parte de introducción, llamémoslo de esa manera, dentro del product life de un producto. ¿Cuáles son las mayores aplicaciones que ves en blockchain el día de hoy? Te voy a responder primero la segunda. Ahorita nos encontramos en un momento o sea, podría decir que pueden pasar dos cosas, ¿no? Eh, el blockchain ahorita es una tecnología nueva, es correcto. Para que el blockchain funcione de forma óptima, necesitamos que todos la usen. Entonces, esa es la paradoja, ¿no? Si no hay miembros, no me sirve. Por ejemplo, una empresa no debería utilizar blockchain para registrar transacciones internas, es decir, un banco. ¿Para qué necesitas blockchain? No necesitas. Puedes tener un sistema en el que, no sé, tu ERP, lo que necesites, y ahí vas registrando todo. El blockchain se vuelve interesante cuando ese banco tiene que hablarse con otro banco y ese banco con otro banco y así. Entonces, por ejemplo, una transacción internacional, un wire internacional en el que juegan 3, 4 bancos y algunos organismos de gobierno, ahí se vuelve muy interesante. Porque obviamente tú no tienes acceso a mis sistemas y yo tampoco tengo acceso a los tuyos, pero podemos tener esta tecnología encima de todos a la que yo le cargo datos y tú tienes acceso a verlos sin meterte en mi banco. Entonces se vuelve interesante. Entonces sí, nos encontramos en ese momento en el que creo que aún nos falta agarrar tracción en la cantidad de usuarios en el tema de blockchain público, pero lo que sí ha despuntado muchísimo es el blockchain privado, o sea, organizaciones, puede ser como cámaras o asociaciones de productores que se ponen de acuerdo para compartir información entre ellos y tener un ambiente seguro del que todos son miembros, nadie es dueño y todos son jueces. Entonces, eso, por ejemplo, está saliendo bastante. Industrias donde yo veo mucho movimiento, aunque, por ejemplo, no se habla muchísimo, y en realidad están la mayoría de mis clientes, todo lo que sea supply chain, en alimentos, en ropa, en cosméticos, todo eso se mueve un montón. ¿Por qué? Porque las cadenas de distribución tienen distintos miembros. O sea, muy raro, sí sucede, pero no es la norma, que un producto sea cosechado, sembrado, procesado, empacado y todo por una misma compañía hasta llegar al retailer. Solamente con el retailer ya tienes otro jugador. La mayoría de productos son cosechados por alguien o sembrados por alguien, son recolectados por alguien, existen intermediarios, existen traders, empacadoras. Entonces, imagínense toda la cadena de información y datos que es complicadísimo manejar por los hilos que existen. Entonces, esas son la industria alimenticia y, bueno, todo lo que tenga una cadena de distribución compleja, esta tecnología les está sirviendo muchísimo y se están embarcando al máximo. De hecho, por ejemplo, Dole anunció hace 2 semanas que iban a subir todos sus productos a IBM Blockchain para el 2025. Toda la trazabilidad, absolutamente todo lo que producen, porque Dole maneja una cantidad
loquísima de suppliers y vendors, o sea, imagínense miles y miles en todos los países del mundo. Entonces, que me suceda algún tema de un recall, de un producto, y yo tengo que llamar, primero ver de qué país salió ese mango del que te estás quejando, después llamar al trader, y después, o sea, te puede tomar días saber de dónde viene un producto, días. O sea, de hecho, a Walmart le tomaba 7 días. Hoy con blockchain le toma 2.2 segundos. Una locura la eficiencia que se genera. En banca lo estamos viendo. De hecho, hay, inclusive en Ecuador, Banco Guayaquil ya utiliza blockchain para manejar puntos de tarjetas de crédito. O sea, ya lo ves en banca. En aseguradoras, creo que se va a venir bastante fuerte e inclusive puede venirse la eliminación de la aseguradora en sí, que no necesitarías un intermediario. Bueno, en fin, hay una oportunidad inmensa. Mi sueño es que se utilice en gobierno. Bueno, tengo 2 preguntas sobre eso. La primera, para seguir con la empresa privada, es si ahora que mencionaste que las aseguradoras podrían desaparecer o minimizarse, lo mismo podría pasar con los bancos, ¿no? Si blockchains es algo como en el on the side de la banca, ¿tú ves que los bancos están adaptando esto para precisamente tratar de transformarse y adaptarse? ¿O lo están viendo más como una amenaza y tal vez ya ves que el sistema financiero es el sistema más regulado de todas las industrias del mundo y en todos los países pasa eso? ¿O lo ves que están tal vez cubriéndose para refugiarse en su banca clásica y dejar el blockchain, tratar de hacerlo prohibido o ilegal o ponerle demasiadas regulaciones? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que hay de los dos lados, ¿no? O sea, de hecho, no es noticia. Muchísimas organizaciones, inclusive el gobierno, se oponen a monedas como el Bitcoin o todas las cripto. O sea, eso es sin duda no solamente una amenaza para la banca, sino para el mismo gobierno, porque se vuelve completamente irrelevante la moneda local, ¿no? Y de hecho, y les cuento esto, no puedo decir la compañía, pero yo sé de una naviera internacional muy grande que compra criptomonedas para no tener que sufrir con los cambios de divisas que existen entre países. Entonces, Claro. tengo alguna transacción en Chile, listo, con esa plata compro Bitcoin y ya está. Ya no tengo que andar pensando que el peso, el dólar, nada. O sea, entonces ya te vas dando cuenta que no es un tema simplemente de que hay unos geeks que le ven futuro a esto y están comprando Bitcoin. Son compañías, corporaciones globales que están utilizándola y con justa razón. Es una Son realidad. podría ser una de las principales ventajas de este tipo de tecnología. Te hago una pregunta, ya que estamos hablando ya entramos a hablar un poco más de detalles, de sectores, obviamente hay mercados, etcétera, etcétera. Financieramente o económicamente, ¿cuáles son las proyecciones que ustedes ven de generación de revenue a través de blockchain de aquí en los próximos 5 años? Esta pregunta te la hago porque en Estados Unidos existe una empresa que hace investment disruptive technologies or innovations que se llama IRK. Entonces, dentro de IRK, blockchain es uno, no sé llamarlo uno de sus pilares, pero es una de sus de la diversificación que ellos están enfocándose. Sí, así como en valores, no sabría decirte, pero sí está como una o sea, al menos para IBM, sí está como parte de una de las definiciones estratégicas el día de hoy de negocio. O sea, sí es uno de nuestros pilares a nivel de tecnología y más bien donde pensamos expandirnos. Y no solamente o sea, de hecho, a lo que está surgiendo muchísimo es justamente esta creación de redes privadas para compañías, organizaciones, lo que les comentaba, y insisto, una oportunidad inmensa. Y ahora me atrevería a decir que se intensifica más, porque voy a decir algo muy cliché que probablemente muchos ya han escuchado, pero ahora nos toca vivir el nuevo normal, ¿no? Después del coronavirus, la vida va a ser muy diferente. Hoy las empresas están agarrándose de la liquidez a como del lugar, y con justa razón, ya así va a ser por lo menos por los próximos 2 o 3 años, a menos de que seas Lysol. Y la idea es, ¿cuál es? O sea, ¿dónde están las oportunidades de tener liquidez para mí? Se puede eliminar intermediarios, puedo ser mucho más eficiente
puedo lidiar directamente con el productor en vez de tener a alguien que su único trabajo es pasarme la bolsita de aguacates acá, lo voy a hacer. Entonces, ahí está digamos, la oportunidad, es lo que muchas empresas están buscando y bueno, te diría que pinta bien. La parte... Omar. El día de hoy, tú ya, bueno, el día de hoy, como estuvimos hablando dentro de la cadena, digamos, del ciclo de vida de un producto, el blockchain aún está en la parte inicial. Pero dentro de esa parte inicial, ¿en qué parte del mundo está teniendo mayor acogida, mayor expansión? ¿Qué parte del mundo? Solo quiero relacionarlo con el desarrollo de las economías del mundo. Exactamente. Y entre esas partes, dinos, Vanessa, también de Hispanoamérica, ¿cuál es la que más se ve ahora mismo y la proyección? Ok, muy bien. Bueno, sin duda alguna, países como Estados Unidos están adaptando bastante bien la tecnología. En Europa también, sobre todo nosotros... En mi caso particular, muchas oportunidades en países nórdicos, por ejemplo, en países, ahorita hace muy poco cerramos un proyecto para la cadena de producción de salmón en Noruega. O sea, creo que más que nada algo que pesa muchísimo en Europa y en Estados Unidos es que son países que están mucho más metidos en el negocio de la diferenciación y generación de valor, a diferencia de otras regiones en las que aún seguimos pensando en producción primaria. Entonces, y eso hace la diferencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un productor de salmón noruego, ¿cuáles son sus preocupaciones? Que no vendan trucha diciendo que es salmón, no me conviene. Prefiero tener blockchain y poder demostrar que esto es de verdad salmón y que fue criado de esta forma, que pasó por este proceso e inclusive el consumidor europeo es súper informado. O sea, si le dices que algo es orgánico, quiere saber por qué. Quiere saber si es verdad. Entonces, en Europa tenemos casos en los que el blockchain no solamente es para eficiencia de la cadena, sino que el mismo consumidor se vuelve usuario de esa información. En Carrefour con Carrefour en España tenemos un proyecto increíble, ya está en los supermercados. Tú puedes escanear un código QR con tu teléfono en el pollo, en los huevos, y ves toda la información de ese producto que vas a comprar o que vas a comer. Entonces, es literal para llevárselo al consumidor. Estados Unidos no es tanto el consumidor aún, pero el tema de generación de eficiencias en el supply chain es bastante importante. En Latinoamérica, la particularidad es que somos una región exportadora. Entonces, sucede, sobre todo, lo veo muchísimo en países como Chile, Perú, que están preocupados de diferenciarse de producto africano o de producto europeo, y no solamente eso, sino también poder cumplir con la solicitud o regulaciones que vienen de países europeos o países como Estados Unidos. Entonces, y bueno, y también te encuentran un poquito más, podría decir, como desarrollados en todo el tema de producción. Entonces, son países en los que se mueve bastante bien el tema de blockchain. México también. México le vende muchísimo a Estados Unidos. Claro. Pues sin duda tiene que cumplir con regulaciones FDA, todo eso. Entonces tienen... Yo lo veo en la parte de comercio internacional entre países o comercio incluso entre continentes. Ahí, si quieres sobrevivir como negocio, te va a tocar hacer la transformación digital y seguramente el blockchain va a ser parte de eso, porque como tú dijiste, en el comercio internacional entra tantas partes, ¿no? Tanta gente, y hay una parte, de hecho, en el comercio donde estás en aguas internacionales que no son de nadie, ¿no? O sea, yo creo que viene a ser un factor o sea, hay ahora empresas privadas, por ejemplo, hay incluso tribunales privados que no pertenecen a ningún estado donde tú puedes ir y resolver tus conflictos entre partes.
puede reemplazar esta tecnología que va a ser mucho más barata, porque ahora no sé cuánto te cuesta pagar a un tribunal privado para que te resuelva tu conflicto de contrato ahí con tu party que no te cumplió X cosa. Y esto va a hacer un cambio de la noche a la mañana, así que si quieres sobrevivir como exportador e importador, así que a los países que ahorita son exportadores, como tú dijiste, si no se adaptan a fuerza o no, morirían, ¿no? Eso sería parte del Digital Transformation. No quiero dejar pasar el tema de Bitcoin sin la pregunta polémica, ya que hablamos de la parte privada. Ahora la parte pública, ya lo mencionaste algo de la parte de estados. El blockchain puede estar anónimo, ¿cierto? O sea, tú no es que entras a la cadena, o corrígeme si estoy equivocado, como Vanessa Barberi o como Omar López o como Barba que sea, sino con un código único, sí. Lo que me invita a pensar que podría tener una aplicación para elecciones democráticas en países. ¿Cómo ves tú? Yo sé que los gobiernos van a ser muchísimo, yo diría escépticos, sino más bien no quieren que les quiten ese poder. Es el poder, porque el blockchain, el poder del blockchain está precisamente en que descentraliza el poder, en que yo no tengo más poder que el que está al lado mío, ni el de al lado mío más que el siguiente, etcétera, etcétera. En cambio, los gobiernos tienen todo el control de elecciones hoy en día. Y esto podría hacer que las elecciones sean muchísimo más transparentes. Ahora, podría haber otros problemas, y aquí quiero que nos ayudes con tu expertise. ¿Cómo me aseguro de que, ya que soy semi-anónimo con un código, la gente no duplique votos? Excelente pregunta. Sí, me dijiste que eran dos. Una era la duplicación de votos. La una es la duplicación de votos y la otra es cómo crees tú, o si has visto que algún gobierno le ha querido o ha visto Bitcoin o ha insinuado que el Bitcoin podría ser una solución para transparentar elecciones. Ok, perfecto. Bueno, el tema de duplicación de votos, si ponemos, digamos que el blockchain es la cancha, ¿ok? Entonces, todos nosotros vamos a poner las reglas del juego, ¿ok? Podemos poner la regla de que cada usuario único tiene un voto. Y se acabó. Es más, si ese usuario volviera a votar, el voto anterior nunca se borra, porque en blockchain nunca se borra un registro, jamás. Lo que puede pasar es que sale como que lo edité y sale un segundo bloque, pero esto siempre va a existir, siempre, siempre. Por eso es que la gente se lo piensa dos veces antes de equivocarse. Eso es lo bueno. Entonces, y siempre alguien es dueño de ese dato, de alguna forma. O sea, yo puedo no estar como Vanessa Barberi, pero estaré como la usuaria 5284, entonces esa persona habría que hacer el traqueo de quién era y ya está. Entonces, yo puedo poner la regla de que solo es un voto por persona, eso se lo puede hacer y si ponemos esa regla se va a cumplir, porque de hecho ya ese voto se encripta, no se da acceso y ya está, y la persona tendría solamente acceso a ver la información. Si quisiera cambiar ese voto o registrar más votos, pasaría lo que dije al inicio. Tendría que registrarlos en los 10.000 servidores alrededor del mundo, lo cual es muy, no quiero decir imposible, porque nada es imposible, pero sería muy una difícil. Cosa tremenda. Bueno, exacto. El costo, tú pondrías el costo ahí, sería demasiado. tú pondrías ahí como dijiste, las reglas del juego, pero tiene que ver mucho lo que es la protección de la data. Se me va el nombre técnico para evitar esas duplicidades. Porque sí, cada persona puede tener un voto, pero yo puedo reemplazar a otra persona. Tiene que haber a menos de que tu registro único sea tu cédula, por ejemplo. Pero por eso, tiene que haber un layer de intermedio que proteja esas duplicidades. Porque, bueno, ¿sabes qué otra cosa me preocupa? Se pueden dar ese tipo de situaciones. Ahorita que hablamos de eso es también, digamos que tu número de cédula, o para los que nos oyen de otros países, tu número de identificación de ciudadanía, o tu o ID, o el IN, creo que es en México, no me acuerdo. Con eso ellos van a saber por quién votaste. Esa es otra cosa. El voto, lo voy a hacer en forma de pregunta. ¿Dejaría de ser el voto secreto si aplicamos blockchain? Es otra regla que podríamos poner. De hecho, tú podrías hacer que al momento de ver la información que ya es visible para todos los participantes, solamente ves una tabla acumulada, por decir algo. Como, por ejemplo, sucede con el Bitcoin.
tú ves, existen métricas de cuánto Bitcoin se ha movido, cuánto está el Bitcoin el día de hoy, pero yo no sé cuánto Bitcoin compró Vanessa Barberi ayer a las 5 de la tarde. O sea, esto no lo sé. Lo sabrá la compañía con la que compro, porque uno a veces utiliza algún servicio, alguna aplicación para hacer las compras, pero más allá de eso no es información de consumo público. Entonces, es otra regla que podrías poner. Y algo que, es más, yo les dejo una pregunta, o sea, como para que lo pensemos todos. Y yo he pensado en esto muchísimo. Y, o sea, imagínate, podrías inclusive no volver a tener un alcalde con blockchain. O sea, si el día de mañana quieren discutir si reconstruyen o no la avenida XYZ, que nos pregunten. Y votamos, y si estamos de acuerdo, bien, si no, también. Es mucho... Continúa. No, solo iba a agregar que, claro, ahí entra otra discusión filosófica de si de verdad queremos a todo el mundo votando por todo, pero a eso les quiero llevar, a que no solamente vean cómo utilizo blockchain para el sistema actual, sino yo puedo realmente reinventar el sistema actual. Como toda tecnología va a reemplazar cosas. O sea, la lavadora de platos ya hace que ya no tenga que lavar los platos. La lavadora de ropa lo mismo, que una persona no tenga que lavar la ropa. Y a mí se me ocurre un país, Suiza. No sé si de pronto Suiza es uno de los primeros que aplica eso, porque ellos votan para todo, ¿no? Ellos te mandan, de hecho, puedes votar por correo literal, te llega el sobre y tú votas desde tu casa y lo mandas por correo normal, no por correo electrónico, por correo normal, mandas tu voto. Entonces, tal vez ellos que votan para todo empiecen a reemplazar políticos y ahí la gente automáticamente. Pero sí, me parece muy bien la acotación de que podrían todos votar o de paso acotamos a qué gente vota qué, pero no me quiero meter en esa Claro, esa eso es polémica. otra charla filosófica. Sí, algún día tendremos una charla súper En el happy hour. Tocayo. Además de que todo esto de blockchain lo puedes llevar a derivar en otro tipo de usar la data de otra manera, artificial intelligence, data analytics, etcétera, etcétera, etcétera. Te puede llegar a lo que tienes en blockchain, puedes llegar a hacer proyecciones que al día de hoy son imposibles de hacerlas. Es súper interesante. El día de hoy, ¿cuál es la mayor, además de que te hice una pregunta y al inicio me mencionaste que uno de los grandes problemas, o un bottleneck, utilicemos de esa manera, es la cantidad de usuarios. Pero olvidemos la cantidad de usuarios, ¿cuál es la mayor limitación que tiene el día de hoy? El blockchain. Ninguna. Ninguna. Pueden estar, sí. Probablemente la falta de conocimiento de la gente. Yo creo que es como el internet en sus inicios, ¿no? Que tú decías, ¿qué será esto? Había cursos de internet, yo me acuerdo, el otro día conversaba que yo a los 16, 17 años hice un curso, un seminario de internet donde te enseñaban lo básico, o sea, www.casocasocaro.com, ¿no? Así, yo creo que estamos en esa etapa, pero al mismo tiempo, con toda la tecnología que tenemos ahorita, tal vez la adopción va a ser mucho más rápida. Y sobre todo cuando empiezas a ver empresas quebrando sin hacerse su digital transformation, la gente va a apurarse. Blockchain, como la parte digital, digamos, tiene dos fases. La una es quién la usa, quién la consume, que es muy diferente a quién está detrás del consumo, a quién la hace. El principal negocio de empresas como ustedes es justamente la parte posterior, es quién la hace, cómo la diseñan, los servidores, todo ese tipo de situaciones. La seguridad, la data, etcétera, etcétera. ¿Estoy equivocado o ese es el negocio por donde están encaminándose ustedes? El negocio para nosotros es todo, porque si te pones a ver también, si no tenemos gente que consuma los datos o los vea, no sirve de nada. Te pongo un ejemplo. Ok, el proyecto que les comenté de cacao, de este trader que es muy grande de cacao. Él es un trader, es una compañía. Puedes decir, ¿quién es mi cliente? Es él, sí. Él es el que pagó por la red, pagó por los servicios, y le creamos las aplicaciones, todo. Pero si un pequeño productor de cacao en Honduras o en Perú no se puede subir, realmente no es de mucho uso para él, porque él necesita los datos. Entonces, nosotros, por ejemplo, al menos en una solución que tenemos que se llama IBM Food Trust, que es para el ecosistema alimenticio, la carga de datos es gratuita para quien sea. Siempre hacemos la carga gratis. Lo que más bien cobramos es el acceso a los datos. Entonces, por ejemplo, este trader puede pedirle a 60,000 pequeños productores de cacao suban los datos de lo que están produciendo, y porque yo los necesito para
sea, si no, no les compro, porque generalmente es así. Y eso ya sucede, hoy ya te están pidiendo los datos en papel, ahora cárgalos a una aplicación, ya está. Pero estos pequeños IBM, o sea, fue una locura que nosotros le vendamos algo a ellos y aparte para ellos no es sostenible el poder invertir en una solución así. Para ellos, ellos tienen acceso a su aplicación, cargan los datos, es gratis en cambio lo que ellos no tendrían acceso en el caso de esta solución específica es a ver los datos, a ver qué sucede, o sea, ya a tomar decisiones, esa parte ya no la tienen, que realmente para ellos no es importante, al menos no ahorita, entonces no hay problema. Nosotros tenemos que pensar en el ecosistema completo. Ahora me voy a ir a otra pregunta. Estamos hablando un poco del manejo de data o data analytics, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo voy a conectar con uno de los podcasts que hicimos con Omar. Es acerca de las carreras del futuro. El día de hoy, la gente que ustedes tienen, olvidemos nuevamente, en el blockchain existen varias cadenas. Desde el que vende, promociona, etcétera, etcétera. Pero lo nuevo nuevamente voy a utilizar la persona atrás, el que está haciendo toda la parte de la data, etcétera, 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 la protección de información. ¿Qué tipo de perfiles son requeridos para el manejo del blockchain o la creación o diseño del blockchain? Ok, nosotros tenemos arquitectos, ingenieros en blockchain, que la realidad es que no estudiaron eso porque hace 20 años no existía esa carrera. Con las justas recién existirá ahora, si es que existe, lo dudo. Simplemente son arquitectos, ingenieros que tienen una set de conocimiento tan grande que se pasan aprendiendo lo último que sale todo el tiempo y hasta que llega un momento en que se van especializando y bueno, eso es lo que tenemos. IBM particularmente tiene trabajando en blockchain ya como 15 años. O sea, de verdad, yo ni siquiera hace 15 años ni sabía que existía el blockchain, te soy honesta. Y bueno, ya hay ingenieros que tú ya ves que tienen 5 años en esto, 7 años en esto, entonces ya se han especializado bastante, más no hay una carrera que yo sepa. Algo que yo veo particularmente es gente... No, yo sé que por ahí no va tu pregunta, pero igual estas personas, estos genios, lo que hacen es aprender de todo lo que salga, así son. Pero aprenden algo. Eso que se aprende en algo se deriva de una carrera. Si la gente que por ejemplo tú ves detrás de Netflix o Airbnb o Apple son simplemente personas que van a la universidad, estudian informática y se comienzan a entender coding, data analytics, artificial intelligence, pero al final del día esos son los perfiles que comienzan a hacer, digamos, la arquitectura de todo este tipo de tecnología. Y ahora que hablamos de IBM, cuéntanos qué parte de la empresa se reinventó, qué parte se quedó como era, porque yo me acuerdo cuando era joven, no tenemos que saber hace cuánto tiempo. Cuando era joven, yo soñaba con tener una computadora IBM, ¿no? No, yo quiero tener... Y ahora, en cambio, los niños quieren una, no sé, Macintosh, ya no se llaman ni siquiera Macintosh, ¿no? Un Apple iMac, lo que sea. ¿Y qué parte de IBM se reinventó para seguir en el negocio, pioneros? ¿En qué son ahora? Como Microsoft. A Microsoft le pasó algo parecido, ¿no? Ahora Microsoft parece que es más corporate de lo que era antes, consumidor final. Yo lo que veo IBM tal vez se dedicó un poco más al business to business y no al business to consumer, ¿cierto? Es correcto. Nosotros hace ya casi 20 años, más o menos, o un poquito menos, pero bueno, por ahí ya vendimos toda nuestra unidad de computadoras, todo lo que era consumer, o sea, todo lo que era orientado a una casa. En mi caso, y esto puede sonar muy chistoso, si quieren le preguntan a mis papás, porque bastante gente no me cree, mi primera computadora fue una computadora IBM y me la dieron por día del niño, yo tenía 7 años. Entonces, sí, o sea, yo me acuerdo, era lo máximo. Esa decisión de vender toda la unidad de consumer, en realidad a mí me parece una decisión muy valiente. Hay un libro, de hecho, sobre eso que se llama Who Says Elephants Can Dance? Porque IBM es una compañía gigante, ¿no? Y a veces cambiar la cultura de una compañía gigante es durísimo. Y lo escribe justamente el que era General Manager de IBM en ese momento, Lou Gerstner. Y él tomó esa decisión estratégica porque dijo, a ver, hay que
hay que transformar la compañía y tenemos que enfocarnos en lo que sabemos hacer bien y darle a eso bien. Entonces, vamos a dejar la parte de consumer, la vendimos a Lenovo, que el día de hoy Lenovo sigue produciendo computadoras para el mercado consumer, y era una unidad que iba bien. Eso es lo que la gente te dice, o sea, vendíamos un montón, nos iba bien, la gente tenía hasta comisiones de locos por esa unidad. Fue como una decisión que en ese momento, cuando se la bajaron a toda la compañía, fue como, estamos locos, o sea, ¿cómo vamos a vender esa unidad? Pero él dijo, no, o sea, nos queremos enfocar en el sector B2B, ahí está el crecimiento, ahí está la oportunidad. Yo creo que también, y hay que ser muy honestos, estaban entrando al mercado en esa época compañías como Macintosh, que ahora es Apple, estaba creciendo Microsoft a velocidades astronómicas. Entonces es preferible saber cuándo salirse y más bien enfocarte en lo que haces extremadamente bien. Y esa fue la decisión estratégica que tomamos y sin duda dio fruto, la compañía ha crecido mucho más. ¿Cuál ha sido digamos, el golpe que la marca se ha perdido? Y eso sí es la verdad. El consumidor actual, el millennial, no conoce IBM, pero realmente es porque no tiene por qué. O sea, a nosotros nos interesa el mercado financiero, corporativo, business, exactamente. Nos interesa los desarrolladores, nos interesan, tenemos iniciativas en universidades, en colegios para chicos que vemos que se están metiendo en el mundo de tecnología. Eso sí nos interesan, por supuesto que nos interesan, pero sí, o sea, ha pasado mucho que ahorita cuando hablas ya de gigantes de tecnología, hablas de Google, de Facebook, de Amazon, de Microsoft, pero la realidad es que el 92% de transacciones de tarjetas de crédito del mundo pasan por equipos IBM. El 80% de las reservas de viajes pasan por equipos IBM. Entonces, estamos ahí atrás, estamos en todos lados, o sea, en tu banco estamos. Sí, estamos en todos lados por ahí, atrásito nomás. Una industria diferente, tal vez no necesitas un nicho en especial que te conozca, necesitas que todos los nichos te conozcan, a eso se está enfocando. Exactamente. Sí. Vane, ahora, y siguiendo la parte personal, ya no para salir de la industria, estuvimos revisando, háblanos sobre pequeños upgrades, tu proyecto personal. Sí. Nos gusta mucho porque nosotros también queremos expandir y ver de todas las aristas posibles del mundo, de otras disciplinas. Cuéntanos un poco de eso. Buenísimo, sí. Bueno, yo soy bookworm, total. Amo leer, me encanta leer, amo hacer cursos, todo el tiempo estoy aprendiendo cosas nuevas. Es más, siempre me escriben por LinkedIn y me dicen, ¿qué maestría hago? ¿Qué carrera estudio? Yo, no, estudia todo lo que puedas, aprende de todo lo que puedas, enamórate de algo y métete en eso, ¿ya? Y algo de lo que yo estoy particularmente enamorada el día de hoy es todo lo que sea self-improvement, sin meterme en el tema de autoayuda, que eso tampoco me gusta, totalmente, ¿no? Sí, o sea, sin echarle tierra, pero sí, prefiero. Sí, exacto. Te entiendo. No, respeto y está bien y pueden seguir leyendo Pablo Coelho. No es mi estilo, pero a mí, o sea, por ejemplo, cosas que yo, de hecho lo conversé contigo, Omar, o sea, una de las cosas que he estado explorando últimamente es el tema de invertir en stocks, que no es algo de lo que nos hablan normalmente en nuestros países. O sea, en Ecuador tú no andas hablando de stocks con la gente, no tenemos un mercado bursátil interesante, entonces no existe esa conversación. Y, por ejemplo, he estado leyendo muchísimo, aunque no lo leía un libro de Daniel Kahneman, fue premio Nobel, Thinking Fast and Slow. Sí. Excelente, y él justo hablaba, es buenísimo, de verdad que es muy bueno, por favor léanlo a todos sus... a la audiencia. Yo no sería radio oyente, iba a decir radio. A la audiencia. La audiencia. Sí he visto que publicas algunos libros en tu cuenta en Twitter. Y como te mencioné al inicio, el que estás leyendo, el que recién lo pusiste, es muy interesante. ¿Qué te gusta leer todo aquello que sea self-improvement, lo que estás mencionando? Me gusta aprender... Business itself, de negocios como tal. Eso, de hecho, y algo que en realidad la razón por la cual Pequeños Upgrades salió, para los que no saben, es una iniciativa que tengo en la que cada ciertos días comparto las cosas que he aprendido con mis seguidores.
Y en realidad nació por una razón muy egoísta, y es que, no sé si ustedes se acuerdan cuando estaban en el colegio o en la universidad, a mí me pasaba muchísimo que tenía que estudiar para un examen y agarraba a un grupo de amigas y les decía, a ver, estudiemos, y yo les enseñaba, porque yo aprendo enseñando. Hay gente que aprende escuchando, y bueno, modos de aprendizaje existen muchísimos. A mí me servía mucho contarte lo que leí, contarte lo que aprendí en la clase, porque mientras lo voy contando, se me va quedando. Entonces, estoy absorbiendo información todo el tiempo. Tengo la suscripción a Masterclass, hago cursos todos los días, veo un curso, leo todas las mañanas, estoy siempre metida en Coursera, leyendo, no sé, la Forbes, la Business Insider, y me puse a pensar, tengo todo este mar de información, pero siento que no se me está quedando. O sea, siento que se me olvida. A veces leo algo y digo, uy, esto ya lo leí. Entonces, el próximo podcast vamos a invitar a alguien y vamos a comenzar a discutir, a compartir este tipo de información. Que es súper interesante. Nosotros también somos lectores, llamémoslo de esa manera, siempre estamos tratando de aprender. El aprender constantemente es lo que te va a llevar a otro nivel. Las sociedades, o mucha parte de las sociedades, creen que ir a una universidad es aprender. El día de hoy las universidades inclusive pueden ser obsoletas, a excepción de determinadas carreras, pero la gran mayoría de carreras, cómprate el libro y lo vas a aprender mucho más barato y más rápido. Es sumamente interesante. O trabaja en eso. Eso es la mejor lección. Yo veo la universidad como la base. Yo estudié comunicación, que eso siempre te va a servir. O sea, aún así sea que el día de mañana me tenga que comunicar a través de un holograma o tenga que vender robots de IBM que no sé, lo que sea, lo voy a poder hacer. O sea, comunicar siempre sirve. Yo creo que las carreras que son como, no sé, como base, siempre pueden volverse útiles. Algo que lo que yo no estoy de acuerdo es cuando alguien me dice, voy a estudiar una maestría en marketing digital. Y, a ver, enséñame el pensum. Vemos el pensum y ya es Facebook, ni sé qué. Facebook ha cambiado absurdamente en 3 años. Cuando termines la maestría, vamos a estar viviendo en otro mundo y probablemente en tu maestría no hablaron de TikTok, pero ahora estamos viendo TikTok. Entonces, claro, sí, prefiero más bien que estudies cosas, por ejemplo, un MBA nunca te va a fallar. Estudiar leyes, no me encanta, pero es base de ciertas cosas. Filosofía te enseñan a pensar, eso no va a cambiar. Entonces, yo me iría más por ese estilo de carreras a que estudiar cosas que son exactas o muy temporales y después se quedan como material obsoleto en tu mente. Algo que nunca va a cambiar, por ejemplo, es que te enseñen a expresarte, te enseñen a escribir. Exactamente. Eso, al menos no ahora, ¿no? Porque uno no debe decir nunca. Eso pero lo habíamos hablado antes también. Con Omar, para no ir mucho, no salirnos del tema y prácticamente concluir, con Omar hicimos justamente un podcast de las cosas que no te enseñan en la universidad. Lo más, y parte de esto lo dijimos durante ese podcast, si nosotros nos vamos a los skills para llegar a ser exitosos, en ninguna parte dice la universidad. Es más, de lo que te enseña la universidad no está ni cercano de ciertos skills. Cuando llegas comienzas a tener ciertos niveles de crecimiento. En otro tipo de niveles son fundamentales, pero a ciertos niveles de crecimiento comienzan skills que son extremadamente fuertes y que no te los enseñan a desarrollar. Mira, para el cierre 2 cosas. La primera, cuéntanos esa, digamos, diferente manera de estar ahora en corporate cuando antes fuiste emprendedora. O sea, tú pasaste emprendimiento y ahora corporate. Seguro aprendiste muchísimo en cualquiera de las 2 direcciones, seguro se aprende muchísimo. Cuéntanos rápidamente esa experiencia y qué le dirías a alguien que está de pronto pasando lo mismo. Ok, bueno, para los que no saben, yo tuve mi agencia durante 6 años de Digimarketing. Al principio fue duro, como cualquier empresa, después empezó a ir bien, y después problemas de cash flow y abort mission y ya. O sea, todo lo que te dicen que le puede pasar a un emprendimiento, a mí me pasó. Fue una experiencia durísima, pero yo digo, es la universidad más increíble que me ha dado la vida. O sea, de verdad que me equivoqué, hice cosas muy bien, aprendí muchísimo, aprendí a manejar equipos, aprendí qué no hacer, aprendí que hay que pagar muchos impuestos, aprendí muchas cosas. Y en Ecuador mucho, créenos. Muchísimo, o sea, ustedes no saben las cosas que yo no sabía que había que sacar permiso de bomberos, o sea,
Me fueron a cerrar La la burocracia oficina. siempre. Sí, no, tantas cosas. De verdad que, o sea, habían días que yo solo lloraba en mi escritorio, o sea, no sabía qué hacer. Fundé mi compañía a los 22 años. Yo todavía Wow. seguía en la universidad. Sí, lo cual es increíble porque a esa edad piensas que nada te puede pasar. Entonces creo que me lancé, ¿no? La verdad que fue una experiencia increíble. Pero coincidió que justo ya las cosas no iban tan bien y honestamente yo no lograba recuperar el negocio. O sea, se me empezó a salir todo de las manos. Era increíble porque yo ya había salido del problema de cómo voy a pagar los sueldos de esta quincena. Ya no lo tenía y de pronto empecé a volver a ese tema y bueno, en fin, fueron algunas malas decisiones también que tomé eh, por varias razones y justo uno de mis clientes era Claro. Y a mí ya me habían hecho algunas veces o sea, me habían dicho, ¿por qué no te vienes a trabajar Oferta. acá? Me van a manejar todo el proceso, porque yo era su asesora de transformación digital, pero lo manejaba como asesora, ¿no? No, vente acá. Y yo, no, yo soy empresaria, yo tengo mi negocio, yo soy libre, yo no puedo tener un 9 to 5, yo no puedo pedir vacaciones, o sea, tenía todas estas ideas, lo que sí son ciertas, y hasta el día de hoy odio eso. Pero o sea, de pronto me di cuenta de que capaz era una nueva puerta que la vida me estaba abriendo, y de que capaz, en ese momento no lo pensé, ahora ya lo confirmo, muchos de los errores que yo estaba cometiendo era justamente por mi falta de experiencia. Em, Falta de procesos, falta de controles, que esas son cosas que no las sabes hasta que las vives. Entonces, decidí dar ese paso al mundo corporativo y todo el mundo me decía, no sabes el error que estás cometiendo, el sueño de todo el mundo es emprender, tener libertad y tú te estás yendo a trabajar para alguien, o sea, la gente me desmotivó completamente. As usual. Sí, tuve que cerrar, o sea, no veo, no escucho y llegar a Claro y les digo, fue la mejor decisión que tomé en mi vida porque me tocó madurar a una velocidad exponencial y de paso también me fui enfrentando a una compañía que era completamente distinta. O sea, pasé de una compañía de 10 personas a una compañía de 3.000 personas. Eh, o sea, eran tantos procesos que tenías que manejarlos en un sistema. Eran tantas cosas, ¿no? Una industria tan compleja como es la industria de las telecomunicaciones. Y de paso, y bueno, ustedes conocen y bueno, Omar también trabaja en el mundo de recursos humanos, es una empresa muy vertical, entonces hay temas culturales bastante denso. Aprendí muchísimo y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Realmente creo que lo volvería a hacer. Y de Excelente. ahí, bueno, IBM me llamó, pasé a IBM, me fui a vivir a Quito y ahora vivo en México, para los que no sabían, vivo acá en México. Sí fue un cambio, o sea, para mí fue madurez completa a todo nivel, no solamente de joven adulta, sino también a nivel de negocio, a nivel de entender a los clientes. Y bueno, las corporaciones son pesadas, tienen muchos procesos, necesitas aprobaciones, tienes que Burocracia. cargar las cosas en sistemas, burocracia, pero también entiendes por qué muchas de esas cosas existen. Eh, por algo son corporaciones, algo son grandes, por algo América Móvil opera en todos los países donde opera, por algo IBM opera en todo el planeta Tierra. No puedes manejar tanto sin tener cierto nivel al menos de procesos. Más bien creo que también nuestro trabajo para las generaciones jóvenes es ver cómo transformamos eso. Entonces, cómo mantenemos ese control, seguir siendo así eficientes, efectivos como somos, pero también disminuir la burocracia. Ese es el gran desafío hoy y ese es el bien llamado pues, transformación digital, ¿no? Que al final del día no es tanto digital, es más transformación. Entonces, ese es el desafío. Pero algo que yo creo es como mi cicatriz, el haber vivido eso de Digimarketing. Yo a todos mis roles les llevo mi bagaje emprendedor. Entonces, tengo ese sentido de urgencia, me gusta usar post-its para todo, llevo todo eso a corporaciones como IBM o Claro y realmente
creo que es interesante. Las lecciones aprendidas las llevas contigo. Muy bien. Bueno, para cerrar y antes de hacerte la pregunta del millón, darte otra vez gracias por tu valiosísimo tiempo. Hemos pasado más de 1 hora conversando desde que comenzamos la conexión. Y para el cierre, algo que queremos que sea el signature de nuestro canal es que nos recomiendes una lectura. Puede ser un libro, un artículo, una revista sobre la charla de hoy, o sea, donde la gente puede aprender sobre Bitcoin, y un libro de un tema totalmente externo o totalmente diferente al que hemos hablado hoy. Ok, no sé si han visto, hablando de blockchain, hay una línea de libros que se llama los For Dummies, que los venden de todo ya. IBM tuvo una colaboración con la compañía que hace For Dummies, y tenemos un libro que se llama Blockchain for Dummies, es gratuito, lo pueden buscar en línea, y está explicado el blockchain con ejemplos, y la misma metodología For Dummies que es tan famosa, realmente es muy interesante, aprendes de todo, ¿no? Entonces, ese libro es gratuito, googleenlo y lo consiguen. Y bueno, también hay videos muy buenos de IBM sobre qué es el blockchain, con más ejemplos. Hay uno increíble aplicado en la industria de los diamantes, hay en la industria de comida, así que bueno, les recomiendo que busquen esos videos, sobre todo si es que quieren aprender qué es blockchain en 3 minutos, creo que esto es mejor. Sí. El libro que les recomiendo a todo el planeta Tierra, y ustedes no se salvan, es Principles de Ray Dalio. Ese libro es mi Biblia, lo vuelvo a releer cada vez en cuando, me siento, vuelvo a leer, porque hay unos resúmenes después de cada capítulo, vuelvo a leer, y Ray Dalio está por sacar otro libro, que no recuerdo el nombre en este momento, pero en su página de LinkedIn y Twitter, síganlo, está liberando todo el tiempo como mini resúmenes de ese libro, y habla justamente, creo que muchísimos son temas económicos que aplican bastante de la realidad mundial en la que nos encontramos en este momento. Así que ese libro es un libro pesado, es un libro, sé que tendrá como 600, 700 páginas, no sé, pero vale la pena y léanlo lento, de verdad, anoten, es maravilloso. A mí me cambió la vida, es más, no solamente a nivel de lo que pienso en economía, en negocios, sino de cómo me tomo la vida. Esto que estamos viviendo, esta pandemia, todo esto que está sucediendo, es simplemente un ciclo más de la naturaleza, nada más. La vida es así, va abajo, arriba, abajo, arriba. Entonces, cuando entiendes eso, te das cuenta que nada es contra ti, que el gobierno y que las empresas y que nadie te debe nada. Es netamente un tema de supervivencia, y el libro se vuelve una guía también para poder lidiar con el mundo. Así que, recomendadísimo. Perfecto. Excelentes lecturas. Bueno, Vanessa, otra vez, 1000 gracias. Omar también, socio, tocayo, gracias por acompañarnos a esta entrevista y esperamos vernos pronto. Omar. Sí. Bueno, dale, muchas gracias Vanessa, un gusto conocerte por este medio. Sí. Esperamos seguir en contacto, gracias tocayo, y bueno, hasta la siguiente. Hasta la próxima. Chao, Un abrazo para gracias. todos.